Bueno, estamos llegando al final de este video tutorial de pesebre. Ya tejimos a María, a José y ahora nos resta tejer al niñito Jesús. Lo vamos a tejer en 4 partes. Vamos a empezar tejiendo la cabecita, lo vamos a unir al cuerpito, vamos a tejerle esta mantita como para envolverlo y a lo último vamos a tejer la cunita o pesebre para que nos quede ahí acomodadito. Así que vamos a empezar. Vamos a arrancar tejiendo la cabecita. Estoy usando nuevamente el color crudo. Así que vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a poner 6 puntos. Ahí está, yo ya cerré con un puntito deslizado. Lo que vamos a hacer ahora es, igual que hicimos las veces anteriores, hacer una vuelta de aumentos. Así que voy a hacer un aumento en cada punto. Acá ya tengo terminada mi segunda vuelta, nos tienen que haber quedado 12 puntos y lo que vamos a hacer ahora, como esta cabecita tiene que ser más chiquita que la de los papás, vamos a empezar a tejer para darle el tamaño. No vamos a hacer otra vuelta más de aumento como hicimos antes, sino que esta se queda así de este tamaño. Voy a hacer 3 vueltas tejiendo 12 puntos. Acá ya terminé mis 3 vueltitas rectas. Entonces tenemos la vuelta que hicimos del anillo mágico con 6 puntos, la vuelta de aumentos que nos quedaron 12 puntos y estas 3 vueltitas que las tejemos sin aumentos ni disminuciones, así que nos quedan 12 puntos en cada una de ellas. Este va a ser el tamaño de nuestra cabecita. Vamos a comparar por acá. Es un poquito más chiquito y vamos a empezar a rellenar porque ya vamos a disminuir. Vamos a hacer una disminución en cada uno de los puntos, así que nos van a volver a quedar 6 puntos al final de la vuelta. Recuerden que para disminuir tomamos una hebrita de un punto, una hebrita del siguiente, pasamos una lazada y cerramos. Este es mi último punto de disminución. No lo voy a cerrar porque vamos a hacer el cambio de color para seguir tejiendo directamente el cuerpo. En este caso voy a estar usando blanco, así que vamos a cambiar de color. Y vamos a hacer una vuelta con 6 puntos bajos.
Y va. Y voy a cortar todos los hilitos que sobraron. Así no están molestando por acá. Ahí ya nos quedó la cabecita y empezamos a tejer el cuerpo. Van a notar que estoy usando un hilo doble. Hubo un error de cálculo con el color blanco y los ovillos que me quedaban eran todos de este lado más finito, así que lo estoy poniendo doble solamente para que respete el tamaño del original. Pero ahora van a ver al final, les voy a mostrar con el otro que está allá abajo que quedan exactamente el mismo tamaño. Entonces, ya hicimos nuestra cabecita, hicimos nuestra primera vuelta en color blanco y lo que vamos a hacer ahora es un aumento y tejemos 2 puntos bajos en los siguientes puntos y repetimos, hacemos un aumento y 2 puntos bajos. Entonces, cuando terminemos deberíamos tener 8 puntitos. Ahora que ya tenemos nuestros 8 puntitos, vamos a tejer 2 vueltas más sin hacer cambios, así que voy a tejer otra vuelta de 8 y una más. Y está, ya tengo mis 2 vueltitas de 8 puntos y lo que voy a hacer ahora es volver a rellenar porque ya estamos terminando nuestro cuerpito. Este se teje muy rápido. Y ahora que ya rellenamos y tenemos todas nuestras vueltitas de 8 puntos, lo que vamos a hacer es volver a disminuir. Vamos a hacer una disminución hacemos una disminución y 2 puntos. Y repetimos una vez más una disminución y 2 puntos. Voy a cerrar con un puntito deslizado y cortamos la hebra. Esta parte la vamos a cerrar como veníamos cerrando los otros y seguimos con la siguiente pieza.
Bueno, ahora que ya tenemos terminado nuestro bebé, vamos a empezar a tejer la manta. Esta también la vamos a tejer en color blanco. También pueden hacerla en otro color si les gusta. Y esta vez vamos a empezar tejiendo una tira de cadenitas, así que voy a hacer mi nudo deslizado. Y vamos a hacer 9 cadenas. Ahí va. Tengo mis 9 cadenitas y ahora vamos a tejer a partir de la segunda cadenita. Me salteo la primera y paso a la segunda. Y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al final. Bueno, y acá estoy en mi última cadenita. Vamos a tejer un puntito y vamos a tejer 2 puntitos más en esta cadenita. La vamos a usar para girar el tejido. Vamos a hacer 3 puntitos en la última cadenita y giramos para el otro lado para seguir tejiendo sobre la hebrita de las cadenitas que no tejimos antes. Entonces, tenía mis 9 cadenitas, tejimos 8 puntos, sumé 2 más en la cadenita del extremo y ahora vamos a volver tejiendo por la otra tirita de las cadenitas de inicio para formar un óvalo. Y acá en esta última cadenita arrancamos tejiendo nuestro primer punto y vamos a hacer 2 más. Entonces, repasando, hicimos una tirita de cadenitas con 9 cadenas, empezamos a tejer a partir de la segunda, tejimos 7 puntos bajos. En la última cadenita hicimos 3 puntos bajos en esa misma cadenita para hacer como una especie de aumento triple. Volvimos a tejer del otro lado de las cadenitas 7 puntos bajos y en el primer puntito, que es el otro extremo, tejimos 2 cadenitas más. Entonces, cuando tejemos de esta manera, por lo general, o por lo menos en este patrón, lo que vamos a hacer y repetir siempre es tejemos las cadenitas. En la parte central tejemos puntos bajos y en los dos extremos tejemos 3 puntos bajos en el mismo punto. ¿Por qué les explico de esta manera esto? Porque si por alguna razón les cambia la medida o necesitan hacerlo un poco más grande, un poco más chico, de esta manera ya saben más o menos qué es lo que tienen que repetir. ¿Qué medida tiene que tener esto? La suficiente para poder envolver al bebé y que nos quede como agarradito. Si pueden ver acá, las dos están tejidas exactamente igual, solo que esta es más grande para que quede sueltito y esta la vamos a tejer bastante ajustadita para que nos quede acá como apretadito. Si ya chequeamos que la medida no funciona y que lo vamos a poder envolver bien, vamos a seguir tejiendo. Tenemos en total 18 puntos y lo que vamos a hacer ahora es aumentar. Vamos a aumentar en los 3 puntos de cada extremo. En estos 3 que tejimos acá en la última cadenita, vamos a hacer aumento, aumento y aumento. Y lo mismo de este lado. Vamos a hacer aumento en este y aumento en el primero. Entonces arranco tejiendo un aumento, sigo tejiendo recto el resto de los puntos,
Y cuando llegamos a los 3 puntitos de la punta vamos a hacer aumentos. Hacemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Continúo tejiendo los puntitos de los costados sin hacer cambios. Y en mis 2 últimos puntos volvemos a hacer aumentos. Y me está quedando bastante agujereado, seguramente porque estoy usando esta hebra doble, pero si pueden ver acá queda mucho más prolijito. Entonces vamos a seguir tejiendo. Ya tenemos la medida perfecta para envolver al bebé, y lo que vamos a hacer ahora es dar altura. Entonces vamos a tejer 2 vueltas de 24 puntos. Las tejo y les muestro cómo queda. Bueno, acá ya tengo terminada la mantita para envolver al bebé. Lo que vamos a hacer es ubicar la cabecita primero y después ajustar de este lado. Y nos va a quedar ahí. Esta no va a hacer falta pegarla porque queda súper ajustada, que la tejimos bien chiquita. Y vamos a pasar a la parte final del Niñito Jesús, que es hacer la cunita. Voy a elegir otra vez el color marrón clarito. Pueden elegir hacerlo de un color más oscuro. Acá, por ejemplo, lo tejí en un marroncito bien oscuro, pero no sé si me gusta tanto cómo combina con estos colores, entonces voy a tejerlo de vuelta con el marrón clarito para mostrarles a ustedes. Encima se va a notar mucho mejor en el video. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos hoy, pero esta vez vamos a agregar más cadenitas porque queremos que quede más suelto. Arrancamos tejiendo 11 cadenas. Esta, yo ya tengo mi tirita de 11 cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos hoy. Arrancamos a tejer desde la segunda cadenita y en esta cadenita y esta cadenita, que van a ser nuestros extremos, vamos a poner 3 puntos. En las del medio vamos a tejer de cada lado un punto bajo. Entonces vengo acá, voy a arrancar con un punto bajo. Y cuando pegue la vuelta completo los 2 que faltan. Dejemos todos los del medio en punto bajo. Y en mi puntito del extremo voy a hacer 3 puntitos. Hago 1, 2 y 3. Y ahora vuelvo por la otra hebra de las cadenitas. Y acá ya llegué a la última, que ya habíamos tejido un puntito de este lado, así que de este lado hago 2 para completar. Y así nos quedó. Nos deberían haber quedado 22 puntos. Y lo que tenemos que chequear es que nos sobre un poquito de cada lado para que nos quede un poquito más suelto que este otro blanco que hicimos. Vamos a hacer otra vuelta más. Vamos a seguir con aumentos. Así que voy a tejer
En el primer punto un aumento. Vamos a volver acá porque está muy de costado. En el primer punto tejemos un aumento. Hacemos 8 puntos bajos. En nuestros 3 puntitos de la punta vamos a tejer aumentos. Hago un aumento, 2 aumentos y un aumento más. Volvemos a tejer 8 puntos bajos. Tengo 4, 8. Y en los últimos 2 puntitos vamos a hacer aumentos. Ahora nos deberían haber quedado 28 puntos en total. Y vamos a levantar el tamaño de la cunita, pero para que nos quede el borde más prolijo vamos a tejer tomando solamente la hebra interna. De esta manera se nos va a formar este borde para que nos quede mucho más recta, igual que hicimos la base de María y José. Entonces voy a tejer toda mi vuelta tomando solamente la hebrita de adentro. Ahí va, así nos va quedando. Esta va a ser la medida final de la cunita, así que vamos a chequear por las dudas. Parece que funciona perfecto. Y vamos a tejer un par de vueltas más para dar la altura, pero esta vez vamos a ensanchar un poquito de estos dos costados, así que vamos a hacer 2 aumentos, uno de este lado y uno de este lado. No importa en qué punto específicamente, pero sí dejamos un aumento de cada lado. Volvemos a tejer tomando las 2 hebritas y vamos a tejer aumentos en las vueltas que no veníamos tejiendo, estos costaditos. Voy a tejer un aumento más o menos por acá, estoy aproximadamente en el medio. Sigo tejiendo y voy a dar la vuelta hasta el otro lado para tejer mi otro aumento, y vamos a pasar de tener 28 puntos a tener 30. Acá ya estoy otra vez más o menos en el medio, así que voy a tejer mi aumento y continúo hasta terminar la vuelta. Y ahora lo único que nos falta es tejer 2 vueltitas más de 30 puntos para que nos quede un poco más alto. Si ustedes quieren hacerle manijitas, el borde con algún detalle, también se lo pueden sumar. En este caso, como estamos tejiendo un pesebre bastante minimalista, yo prefiero dejarlo así. También pueden agregarle un borde de punto cangrejo, por ejemplo, que queda como más gordito y queda muy bonito. Si quieren ver cómo se hace, está subido en el tutorial del gorrito granny. Si quisiéramos hacer unas manijitas, yo las tejería en esta vuelta para después poder reforzar en la vuelta que sigue y que queden más gruesitas.
Por ejemplo, hacemos un par de cadenitas al aire, cerramos acá y cuando haga la siguiente vuelta voy a volver a tejer sobre las cadenitas para que me quede un poquito más grueso. Siempre está bueno sumar detalles para diferenciarnos del resto. A mí me divierte mucho seguir tutoriales e ir cambiando cosas, o por ejemplo cuando son diseños de ropa, cambiar un poco la estructura o quizás el orden de los puntos. Siempre podemos darle como nuestro toque personal a las cosas y que quede mucho más lindo. Bueno, ya estamos llegando al final. Así que ahora vamos a terminar con un puntito deslizado y vamos a esconder la hebrita. Si lo quieren pegar todo para que no se desarme si lo quieren vender o lo que sea, yo les recomiendo que esta parte la dejen atrás del bebé, porque sí o sí con la cabecita vamos a tapar ese bordecito que se hace, que queda medio raro, y acá adelante les va a quedar la parte más linda. Así nos va a quedar nuestro bebito. Así quedaron mis dos pesebres terminados. La verdad que quedan muy lindos en todos los colores, pueden ir intercambiándolos. Me encantaría que si los hacen me etiqueten en mi cuenta de Instagram, me encuentran como Tejidos de Agus y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau chau.